es Aurelio Major, soy canadiense y mexicano. Viví durante muchísimos años en México, vinculado al mundo editorial en diversas responsabilidades. Actualmente, con Valerie Miles, dirigimos la edición española de la revista Granta, que tiene, esta es la primera, la decana de las ediciones internacionales de la publicación británica, que ya tiene una trayectoria muy larga. Y como digo, la decana porque hay otras 10 ediciones internacionales en diversos países que van desde el Japón hasta Brasil. También soy asesor editorial de diversos grupos europeos, además de traductor y editor, digamos, en el sentido literario. Mi vinculación con el mundo editorial comenzó muy temprano, es una trayectoria de casi 30 años, pero voy a citar los hitos más relevantes. El primero de ellos fue mi vinculación y mi responsabilidad como coordinador o como responsable o director editorial de el pequeño brazo editorial que la revista Vuelta había fundado previamente en 1988. Yo comencé a hacerme cargo algunos años después en México. La revista y la editorial estaban presididas por Octavio Paz, que ha sido una de las influencias morales e intelectuales más importantes para mí. En esa editorial nos ocupamos de publicar no solamente autores de la casa, sino autores también que procedían de otros países, por ejemplo, desde la poesía de Jules Supervielle hasta la poesía, por ejemplo, de Yves Bonfoy, y otros escritores, tanto mexicanos como latinoamericanos, que vieron sus obras publicadas en esta muy pequeña editorial que publicaba alrededor de unos 15 libros al año y distribuía también otros fondos de poesía y de ensayo en México. Transcurrido ese periodo, viví en Barcelona, gracias a la generosidad no solo de Octavio Paz, sino de Hans Meinke, a la sazón director de Círculo de Lectores, ocupándome de algunas de las obras completas en su supervisión y de algunas de las ediciones que después formaron parte de los primeros libros publicados por Galaxia Gutenberg. Mi periodo allí fue relativamente breve, porque tiempo después, gracias a la intermediación de un muy querido amigo y importante editor catalán, Jordi Nadal, conocí a los propietarios de Tusquets Editores. Beatriz de Moura y Antonio López Lamadrid, pues me hicieron responsable de la supervisión durante alrededor de un año en Barcelona de las filiales tanto de México como de Buenos Aires. Los editores estaban desde luego Mariano Roca, que ha sido el fundador o fue el fundador siempre de Tusquets Editores en Argentina, pero su editor, digamos, literario era Guillermo Saavedra. En cambio en México se había establecido una distribuidora, pero en realidad la editorial no tenía un programa editorial propio, apenas comenzaba su andadura. Transcurrido ese periodo de un año, a finales de los años 90, Antonio López Lamadrid y Beatriz de Moura me invitaron a dirigir la editorial desde México. Había una gerente allí, Isabel Laza, y quien se ocupaba también, además de la prensa y de una parte, digamos, de las responsabilidades editoriales, es Martín Solares, que acabó siendo, digamos, ahora novelista mexicano importante. Y echamos a andar la filial con un programa propio. Beatriz se ocupaba, desde luego, Beatriz de Mora siempre, digamos, ha estado concentrada desde la fundación de la editorial en Barcelona, del programa, desde luego, español, pero los programas americanos tenían una relativa, yo diría que casi total autonomía. Cabe destacar, por cierto, que cuando yo llegué a México, muy pocas editoriales, si no es que decir que ninguna, estaba publicando a escritores mexicanos amparados con un adelanto o con un anticipo monetario, digamos, por sus trabajos. Casi todos los escritores mexicanos en ese entonces, y tampoco han transcurrido tantos años, apenas 20, no recibían un anticipo por su obra. Nosotros establecimos ese precedente, publicamos la biografía de Guillermo Sheridan, del poeta Ramón López Velarde. También, por otra parte, desarrollamos
sobre todo la línea de narrativa. Publicamos cuentos, por ejemplo, de otro escritor también que provenía de vuelta, Fabio Morábito. Daniel Sada había publicado algunos libros en Alfaguara, pero una de sus novelas, nosotros le ofrecimos la posibilidad, gracias a la intermediación también de Martín Solares, de publicar su novela más ambiciosa. Esta novela se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Como decía hace un momento, otro de los discípulos justamente de Monterroso fue Álvaro Uribe, quizá el más señalado de todos ellos y uno de los grandes escritores mexicanos. Ha obtenido ya últimamente todos los premios, todos los reconocimientos que se merece, y publicamos no solamente el libro, la novela que se había publicado envuelta originalmente, sino varias otras, y él ha seguido publicando en Tusquets a lo largo de todos estos años. Entre otros de los escritores que cabría destacar del catálogo de Tusquets, podría citar a muchísimos, voy a dejar necesariamente a muchos fuera, voy a citar por lo menos a 3 más. Uno de ellos es Mario González Suárez, a quien también me cabría destacar la primera de las novelas de un escritor, digamos, ya mayor, que publicó en Tusquets, de Elmer Mendoza. El otro de los escritores que cabe mencionar es el caso de Mario Bellatín, que es un escritor peruano-mexicano y que se incorporó, digamos, al catálogo editorial con una novela, y se trata de esta novela muy breve que se llama Salón de Belleza. Entonces, como digo, se trataba de establecer un catálogo en 3 velocidades o de 3 estamentos. El primero de los escritores perfectamente consagrados, ya muy reconocidos en México, con un público lector establecido. Después otra con los escritores que estaban comenzando a emerger, y en este sentido nosotros, digamos, dimos la pauta y empezamos a recoger escritores del norte de México que hicieron un cambio, creo que importante, o efectuaron un cambio importante, no solo en la percepción y en la recepción de la literatura, sino en la propia literatura y en las generaciones que después siguieron. Hay otros escritores, digamos, desde luego inscritos en esta tradición, como David Toscano o Eduardo Antonio Parra, pero me parece que Tusquets aglutinó, digamos, a buena parte de ellos en México, y ellos terminaron publicándose en España. Daniel Sada con críticas elogiosísimas, después publicando en Anagrama y recibiendo el premio Ralde. Álvaro Uribe, que ha seguido publicando, digamos, aunque no forma parte de esta tradición, que ha publicado, como decía, en Tusquets en España, y en fin, podría seguir citando a otros, como David Miklos, decía hace un momento, que es ya un novelista, digamos, plenamente consagrado, pero de una generación ya menor. Dedicamos mucho tiempo a lo que yo llamaba en ese entonces agitación y propaganda, puesto que no teníamos los recursos. Se trata de una editorial muy pequeña, que tiene una facturación relativamente, digamos, pequeña comparada, digamos, con los grandes grupos editoriales. Se trataba, sobre todo en México, de que esta agitación y propaganda en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, que son las 3 ciudades principales, de que hubiese, digamos, constante información acerca de los libros que publicábamos, constante presencia de los autores en los medios, para que tuviesen, digamos, allanarse, digamos, desde luego lectores, no solamente desde el lado crítico, sino desde el lado propiamente periodístico. Fundamos, como decía hace un momento, Granta en español. Granta tiene sobre todo por objetivo varios planos, digamos, pero tiene sobre todo 3 ejes, y que después, digamos, se hablarán, digamos, posteriormente sobre ellos, pero sí quisiera, digamos, recalcar que es una revista transnacional, y sobre todo que tiende un puente, digamos, hacia América Latina. Una de las características de la publicación, por ejemplo, es que publica, digamos, autores españoles, autores latinoamericanos, no se domestica, digamos, digamos, no solo las tradiciones, sino las intenciones de los autores, procuramos domesticarlas al mínimo, y por lo tanto están todos los registros lingüísticos y todas las diversidades, digamos, de los escritores, digamos, en los 4 núcleos culturales que dominan ahora el español, que son desde Argentina, Uruguay y Chile, por una parte, después Colombia, Perú por otra, después México, el Caribe, y luego una parte también de Estados Unidos. Intentamos que la prensa aquí hiciera caso, digamos, de lo que nosotros pretendíamos hacer, y no obtuvimos ninguna respuesta. Entonces, nuestra táctica consistió entonces en abordar a la prensa literaria, a la prensa literaria internacional, y el The Guardian
y The New York Times nos acogieron, digamos, con entusiasmo, publicaron, digamos, las notas de la publicación, de la lanzamiento, digamos, de la revista, que fue el Círculo de Bellas Artes, de ese número, y entonces la prensa española se vio obligado, digamos, se vio obligada a hacer, digamos, hacerse eco de esto que estaba ocurriendo. Aparecieron notas en toda la prensa del mundo. Yo diría, y me atrevería incluso a decir, que lo que ocurre es que hay ciertas divergencias en los catálogos, no solamente, digamos, en la concepción de lo que se entiende, digamos, por la literatura y los parámetros en los que ésta se mueve, sino además cierta, digamos, diferencias de carácter ideológico. Por ejemplo, los escritores mexicanos que estaban publicados en Anagrama se podrían identificar, digamos, con una suerte de izquierda, si se le puede llamar así. En cambio, los escritores que publicaban en Tusquets, tanto mexicanos como de otras, pero sobre todo, digamos, los que estaban más signados políticamente, algo así como una especie de anti-estalinismo, para decirlo así. Otra diferencia importante es que Tusquets, por ejemplo, tenía directores de colección y Anagrama no. Anagrama, digamos, ha sido un editor y prácticamente no se conoce a nadie, ni a ninguno más de los colaboradores de Anagrama. Hay un solo colaborador general, digamos, ¿no? Los catálogos se han ido diferenciando cada vez más. Los grandes, digamos, éxitos recientes de Tusquets tendrían, digamos, poca cabida ahora, digamos, en el catálogo tal como está configurado el de Anagrama, me parece, digamos, creo que es objetivo, digamos, verlo, y no me parece que estoy exagerando al decirlo. El entramado de la industria editorial está todavía ubicado en Barcelona, digamos, la edición de librerías está, digamos, centrada sobre todo en Barcelona, aunque desde luego ha habido otras editoriales que se han ido estableciendo en otras partes, buena parte de los agentes están allí, etcétera, etcétera. Entonces hay un cierto entramado que está perfectamente establecido en Barcelona, y esto es previsible que cambie si Barcelona sigue siendo el meridiano editorial, sí, pero no es el meridiano literario, y esto sí que hay que subrayarlo mucho. Como hay ahora un trasiego constante, información constante, digamos, muchos de nosotros nos encontramos justamente en la red o en las redes sociales o en los correos electrónicos, entonces digamos, este intercambio de información y de influencias, incluso podría hablar hasta incluso de tráfico de influencias, no necesariamente, digamos, se refleja en una ciudad específica. El catálogo, digamos, no necesariamente coincide, yo diría que cada vez menos, y yo diría que pocas veces coincide con la biblioteca, digamos, personal, porque en el catálogo influyen muchos factores. Si se tiene en cuenta que la mayor parte de los lectores leen justamente por la recomendación de sus amigos. Esta, digamos, recomendación es fundamental, y entonces el editor, en otro sentido, podríamos decir que no es otra cosa más que alguien que quiere divulgar las lecturas que lo han entusiasmado. Pero el catálogo, desde luego, se construye primero analizando cuál es la situación concreta del mercado que impera, cuáles son los espacios que hay para la construcción de ese catálogo, los espacios, digamos, que quedan, si es que queda alguno, qué espacios, digamos, y luego cómo se puede incidir en la conversación. Una editorial no es otra cosa más que una conversación. También se construye con mucha mano izquierda, con relaciones intelectuales sólidas y nunca confundiendo los papeles de cada cual. El editor siempre está al servicio del autor. No hay editorial sin escritores, no hay editorial sin lectores. O para retomar una frase de Beatriz de Mora, dice: el editor más independiente que hay en España se llama José Manuel Lara, porque hace lo que él quiere. Hay digamos, una clara diferencia en los catálogos de Random House, por ejemplo, ya sea el de Alfaguara, ya sea el de Debate, ya sea el de Random House propiamente, el de Lumen. Los catálogos están perfectamente definidos, y todavía en estos catálogos se puede publicar literatura, digamos, por llamarlo como en algún momento se tituló uno de los libros que publicó la Fundación Nobel, literatura difícil. ¿Cuál es el futuro de la literatura difícil? La que requiere, digamos, una mayor concentración. Con un catálogo, además, muy curioso, han encontrado un espacio en Salamandra que no es, digamos, ni altísima literatura, ni tampoco literatura, digamos, de lowbrow, digamos, o de mínimo común denominador, sino un espacio intermedio muy meritorio, y el público ha respondido de inmediato. Pretextos, por ejemplo, ¿no?, que tiene un catálogo narrativo muy importante, o, por ejemplo, Periférica, que tiene un catálogo muy específicamente dirigido a la literatura
literatura, digamos, que rompe con las expectativas de los lectores y casi diría, digamos, con las expectativas dependiendo del país en el que uno esté, con literatura, digamos, que propone nuevos modelos narrativos, nuevos modelos de escritura, nuevos modelos estilísticos. La labor del editor, cuando el mundo de los lectores comienza a cerrarse, y esto ocurre prácticamente en todos los países, a veces el editor, una de sus labores puede ser justamente la interferencia y a veces incluso hasta dinamitar el status quo. Ya Granta lo hizo en su momento, digamos, hace muchos años, pero justamente el editor propiamente, digamos, editorial de libros, puede, digamos, incidir en ese mercado y entonces justamente abrirlo, ya sea a través, digamos, de la publicación del escritor que hacía falta, pero que no sabíamos que hacía falta, y que abre una nueva conversación o refleja, digamos, una parte del mundo que no se había podido ver, o por otro lado, a través de las traducciones. El editor, digamos, que traduce, porque si no, una literatura que no traduce termina repitiéndose las cosas a sí misma.